Vamos a resolver el ejercicio F612 de la página 286, el cual nos da un ejemplo aproximado de cómo es un robot de los que utiliza Comisión Federal de Electricidad para el soporte del cableado eléctrico. Como podemos ver, pues aquí esta es una estructura muy compleja, tiene muchos eslabones que la conforman y también nos muestra las distancias que hay entre conexión y conexión de eslabón. Bueno, este es un ejemplo muy práctico para aplicar en el método de secciones, en donde este problema nos dice que encontremos las fuerzas presentes en los eslabones DC, HI y JI. ¿Cuáles serían? Y definir cuáles están a tensión y cuáles están a compresión. Bueno, para resolver este problema, el problema de inicio nos recomienda cómo hacer el corte para poder realizar el análisis. Ese corte consiste en que se realiza de la siguiente manera: cortando los eslabones HI, HJ, DJ y CD. En este caso, HI está involucrado en este corte. Aquí lo podemos poner. JI no está involucrado en el corte de la sección, pero sí lo está DC. Muy bien. Esta estructura quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocarla aquí de este lado para poder realizar las operaciones correspondientes. Muy bien. Al haber hecho el corte, ¿no?, entonces los elementos que hemos recortado, todos los vamos a marcar con líneas punteadas para establecer que son los elementos que son desconocidos. Entonces aquí vamos a agregar las dimensiones. Nueve, 6, 6, 9. Y vamos a borrar esta estructura. Noten ustedes que en este caso ya estamos aplicando directamente la resolución para la fuerza presente en los eslabones sin poner en equilibrio la estructura. Pudiéramos poner en equilibrio la estructura, pero en este caso podemos omitir ese paso y elaborar directamente la solución. Recuerden ustedes que el método de secciones establece, condiciona a que cualquier parte que se corte de la estructura pues se encuentra en equilibrio estático. Ese es su fundamento. Entonces, como parte de la resolución, aquí
se establece que cada fuerza presente en los elementos cortados que se pretende encontrar la fuerza presente, se suponen a tensión. El análisis posterior de la aplicación de las tres ecuaciones, suma de fuerzas en X igual con 0, con el sentido positivo hacia la derecha, suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, y suma de momentos con respecto a un punto en contra de las manecillas del reloj, nos van a determinar si el sentido que estamos proponiendo de inicio es el adecuado. Noten ustedes que aquí tenemos 4 incógnitas. Aquí ya estamos sobrepasando el número de ecuaciones permitidas para poder realizar, para poder resolver este problema. Sin embargo, la disposición del sistema, la manera en cómo nosotros apliquemos las ecuaciones, nos va a permitir poder realizar una solución. Aquí faltó las fuerzas, ¿no? Aquí tenemos 1200 libras y aquí posteriormente 1600 libras. Ahora, como les había comentado anteriormente, una de las ecuaciones que nos permite resolver muchos problemas en ingeniería es precisamente la suma de momentos respecto a un punto en específico. Esa suma de momentos vamos a hacerla a partir del punto H. ¿Sí? Porque es uno de los elementos que nosotros podemos calcular. Muy bien. Entonces, aquí, por suma de momentos con respecto al punto H, ahora, noten ustedes que al seleccionar el punto H, ¿sí?, nosotros estamos neutralizando los efectos provocados por las fuerzas en los elementos, en los eslabones JH y JD, porque se encuentran en la misma línea de acción. Así que no importa si estos se están tensionando o comprimiendo, el efecto queda neutralizado con la suma de momentos, lo mismo que para el elemento HI. Quien sí nos genera aquí un efecto, pues es la fuerza en el elemento CD, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Considerando el punto de pivoteo en H y teniendo atención en la fuerza de 1200 libras, entonces estamos viendo que se genera un giro en contra de las manecillas del reloj, el cual se establece de la siguiente manera. La fuerza por su brazo de palanca menos la fuerza generada por FCD, que en este caso es negativa porque genera un giro a favor de las manecillas del reloj y tiene un brazo de palanca de 12. ¿Sí? Y después la fuerza de 1600 libras, que también genera un giro a favor de las manecillas del reloj. En ese caso son 1600 libras por el brazo de palanca. Toda esta longitud nos da 21. Y esto es igual con 0. Al realizar el desarrollo, tenemos lo siguiente. Y simplificando,
Al despejar, ¿sí? Nos queda como 22.800 sobre menos 12. Y esto es igual a menos 1.900 libras. El hecho de que nos haya quedado negativo quiere decir que esta fuerza no va en el sentido de la tensión, sino que va en el sentido de la compresión. ¿Sí? Entonces, DC es 1.900 libras a compresión. Muy bien. El hecho de haber encontrado CD nos permite conocer HI porque es la única fuerza desconocida en dirección Y. Para poner en equilibrio estático la estructura en dirección Y, bueno, únicamente tenemos que sumar todas las fuerzas presentes en dirección Y, sin importar que estas dos sean conocidas o desconocidas. Entonces, por suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, tenemos menos 1.200 libras, perdón, sí, menos 1.200, menos 1.600 libras, más 1.900, menos FHI, y esto es igual con 0. Al simplificar toda esta operación, nos queda como menos 900 menos FHI igual con 0. Despejando, tenemos que es FHI igual con menos 900 libras. De igual manera, dado que aquí nos queda negativo, quiere decir que el sentido propuesto a tensión de esta fuerza no es el correcto y entonces debe de ir a compresión. ¿Sí? Entonces es FHI a compresión. Ahora, nos falta resolver la otra fuerza que nos ha pedido el problema. Tomando este mismo diagrama, podemos hacer lo siguiente. Voy a construir parte de la estructura para mostrar cómo hacer el corte de la sección. En este caso, para encontrar el elemento faltante es JI es este elemento faltante, el que queremos conocer.
Entonces, nosotros podemos realizar el siguiente corte. Un corte en diagonal que me separe todos esos elementos, incluyendo el que ya conozco, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Este es un elemento conocido, mientras que este va en línea punteada. Lo mismo que este que acabo de cortar y este que también acabo de cortar, ¿no? Este es el punto C. Entonces, aquí yo necesito conocer este elemento, este es desconocido y este pues también no sé cómo trabaja, ¿no? Noten ustedes que aunque yo ya conozco este elemento, ya no lo incluyo dentro del corte, sino que ya está dentro del nodo. Pero este sí está cortado, entonces está trabajando. Aquí FHI es de 900 libras, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es, como aquí tengo dos elementos desconocidos, este es el que me interesa conocer, entonces yo puedo utilizar aquí una suma de momentos para neutralizar el efecto de estos dos eslabones. Entonces, por suma de momentos en el punto C igual con 0 con el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo la fuerza de 1200 que me genera un giro en contra de las manecillas del reloj, que son 1200 por la longitud, el brazo de palanca que es 21, menos 900 el giro de esta fuerza, de la fuerza del elemento HI, por 12, que es su brazo de palanca. Y después me voy a esta fuerza, ¿sí? Menos 1600 por la distancia de 9, ¿sí? Y ahora vean, el brazo de palanca que genera el elemento, este es IJ. Noten ustedes que aquí se genera un ángulo de 90 grados que es consistente con la fórmula del momento, porque pues aquí yo tengo 45 grados y de este otro lado tengo 45 grados. Entonces, en consecuencia, tengo aquí 90 grados. La distancia que hay de este punto a este punto es la siguiente. FIJ por la distancia que les comento, 6 por raíz de 2. Dado que aquí nosotros tenemos una relación triangular de 6, 6 y 6 raíz de 2. Entonces el momento
el sentido de este momento generado es positivo. Y esto es igual con 0. Entonces, simplificando esta operación, tenemos lo siguiente. 25.200 menos 10.800 menos 14.400 más 6 raíz de 2 FHJ igual con 0. Al sumar todo esto, 25.200 menos 25.200 más 6 raíz de 2 FIJ igual con 0. Encontramos que esto es igual a 0. FIJ 6 raíz de 2 igual con 0. Y despejando FIJ, esto es igual con 0. Entonces, este elemento, bajo estas condiciones de carga, resulta que es un elemento 0. Es decir, no hay carga presente ni de tensión ni de compresión de este elemento cuando se aplican este tipo de cargas. Así es como resolvemos este ejercicio a través del método de sección.